Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. De liderazgo se habla muchísimo. ¿Cuántos libros hay realmente escritos sobre la temática? Y liderazgo así, liderazgo asá, y así, esto es lo que tienes que hacer. Pero, ¿cómo sabemos qué es lo que realmente funciona? ¿Qué pasaría si fuésemos capaces de poner al servicio del liderazgo los últimos descubrimientos de las neurociencias? Eso es lo que haremos en este episodio. Tenemos el lujo y el honor de poder contar con el doctor Lucas Kanga para conversar justamente acerca de cómo liderar el cambio con el cerebro en mente, teniendo en cuenta cómo esta maquinita de aproximadamente 1.5 kilos, cómo el cerebro funciona en nuestras interacciones y también en el liderazgo dentro de las organizaciones. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de este podcast Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, entregando herramientas prácticas de liderazgo con herramientas probadas, simples y accionables. Quiero darte la bienvenida a Lucas a este espacio de conversación. Gracias por estar aquí. Buenísimo, Gabriel. Buena introducción, porque eso es uno de los argumentos cuando uno se para frente a un cliente. Te piden eso, herramientas accionables, cosas muy tácticas, y hay que romper un término que se suele utilizar, que es si las neurociencias son realmente algo que voy a poder aplicar o simplemente una moda. De hecho, existe un término que se llama neuromoda. Y yo creo que tenemos que hablar de eso. Bien, hablaremos de eso. Gracias por estar aquí y agradezco tu tiempo también de poder compartir tu experiencia con nosotros. Para la gente que no te conoce, ¿a qué estás dedicado tú hoy profesionalmente? Bien, es bien interesante pregunta, porque es lo que tengo que hacer cada vez que empiezo un curso. Primero de todo, soy médico. Soy un médico que no le gusta la medicina clínica. Soy un médico que necesitaba ser médico para poder hacer lo que hago. Pero tengo formación en MBAs. Hice mi MBA en Chile, en Adolfo Ibáñez. Un doctorado en neurociencias también. Y si juntas todo eso, es un médico que sabe de management, de liderazgo, y que lo aplica a desarrollar líderes. ¿Qué hago actualmente? Soy profesor universitario de varias universidades. En Chile, en el exterior. Ahora estoy en Argentina, también en una universidad que se llama el SEMA, en Adolfo Ibáñez también hago clase, y algunas otras cosas en otras universidades. Pero por sobre todas las cosas me defino como un desarrollador de personas con el cerebro en mente. Trabajo en diferentes laboratorios. Suena raro hablar de laboratorio en una instancia que el foco es el liderazgo, pero estoy constantemente acompañando organizaciones, equipos y personas para que desarrollen sus transformaciones. Pero es muy difícil que vos desarrolles algún tipo de transformación si no desarrollas la mente de las personas que trabajan. A eso me dedico constantemente. Gracias por compartir brevemente tu historia y dedicación profesional. Cuando hablamos de neurociencias aplicadas al liderazgo, ¿qué es lo que particularmente tu foco de trabajo estudia y aplica? Primero darle marco. Neurociencias aplicadas a las organizaciones se llama neuromanagement. Es una disciplina. Esto no es una moda, esto es una disciplina, esto se estudia. Hay laboratorios, hay universidades, está lleno de universidades. Si ustedes ponen ahora neuroeconomía, neuromarketing, neurofinanzas, van a encontrar mucha investigación. Aproximadamente desde el año 80 se investiga mucho. Hay corrientes completas de investigación dentro de las universidades. Quiero decir,
Las neurociencias, que es una disciplina proveniente de la neurología, cuando quiere entrar en otro ámbito, tiene que empezar a entregarle el conocimiento del cerebro para el objetivo que tiene. ¿Qué? El liderazgo o el marketing o la economía, diferentes disciplinas. Entonces, hay algo que se llama neurociencias, que es el estudio del cerebro. Pero después viene neuromanagement. Y el neuromanagement es un paraguas. Y ese paraguas es todo lo que quiere entrar dentro de la organización. O sea, neuromanagement y neurociencias organizacionales o aplicadas a la organización es lo mismo. Y debajo de ese paraguas hay un montón de disciplinas. Está neuroeconomía, hay un premio Nobel de la neuroeconomía en el año 2002, Daniel Kahneman. Existen neurofinanzas, un montón de investigaciones en finanzas de cómo las decisiones se toman en ámbitos financieros y cómo se obtienen mayores resultados. Muchísima investigación. Estoy hablando de ciencia. Ciencia significa que hay un método científico, que hay evaluación entre pares, que hay revistas, ¿se entiende? Revistas de investigación. O sea, lo que quiero decir es que esto no es una moda, es una ciencia. Y es una ciencia que, claro, que su objetivo es la organización. Y entrar en la organización entra de dos formas. Entra por programas de formación ejecutivos. Me imagino que, bueno, yo posteé esto para que también mis alumnos, mis exalumnos, las personas con que trabajo vengan, saben que en algunas universidades, por lo menos todas las que yo trabajo, vemos neuroliderazgo. La semana pasada estuve en la Universidad de los Andes con el doctor Álvaro Espejo haciendo una clase de gestión del cambio basada en neurociencia. Estamos hablando de la Universidad de los Andes, en el ESE, en Chile. Ahora estoy en Argentina, en la Universidad del SEMA. La Universidad del SEMA, todos los MBAs tienen neuroliderazgo, ya no tienen liderazgo. Hay un posgrado de neuromanagement donde viene toda gente que nadie es médico, no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que estamos haciendo es entregando el conocimiento a personas que vienen de las universidades o de las empresas. Y las empresas tienen que romper, justamente antes de venir a este podcast, estaba en una reunión con una empresa de Chile, donde me preguntan acerca si esto se va a entender. Y hay un término que se llama la neurofobia. La neurofobia es creer que todo lo que sea demasiado fácil es aplicable y lo que viene de las ciencias no es aplicable. Nuestra preocupación es cómo puede ser que pagues para obtener alguna rentabilidad de algo que no sabes si siquiera se investigó. Y que puede ser que solamente se escuche por aumento de la oferta. Si yo me pongo a 100 personas a hablar de cualquier cosa, posiblemente tengan más llegada que una persona que investiga. ¿Se entiende cuál es el paradigma, Sí, Gabriel? sí. Entonces yo te diría que es eso, y nosotros nos vamos a enfocar dentro del neuromanagement, dentro de neuroliderazgo. Neuroliderazgo es entender los procesos que soportan el liderazgo. El liderazgo está soportado en un montón de procesos. Yo te pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde está la toma de decisiones? ¿Dónde está la motivación? ¿Dónde está la cognición social? Todo lo que tiene que ver con ser empático, etc. ¿Dónde está, por ejemplo, el control inhibitorio para controlarte cuando le querés decir algo a tu jefe? ¿Dónde está, por ejemplo, la creatividad, la flexibilidad, todo lo que se pide, la agilidad? ¿Dónde está la agilidad? Y te aseguro que con un dedo, apuntando acá, vas a llegar rápido. Está en el cerebro. Gracias por esa introducción. Y estaba pensando que la neurociencia, entonces, aplicada al management o al liderazgo, ¿cuál es, antes de entrar directamente en ese tema, cuál es la ventaja de desarrollar o potenciar un liderazgo basado en los estudios del cerebro y la neurociencia? ¿Qué ganamos con eso? Lo único que buscan las organizaciones es poder medir algo. Porque cuando yo escucho la palabra que vamos a desarrollar habilidades blandas, yo digo, blandas no son blandas, son durísimas, pero es que vos no las podés ver. Porque, por ejemplo, cuando ustedes hacen un curso de liderazgo, acá, digamos, yo tengo clarísimo quién es tu audiencia, tu importante audiencia en el ámbito de liderazgo, pero también hay muchos consultores, mucha gente que está en el ámbito del coaching, del liderazgo. Y ustedes plantean que van a hacer un curso que sale tanto y va a ser un delivery de tanto tiempo y eso va a obtener determinada transferencia. Se llama transferencia. Transferencia en conductas observables. Si yo estoy pagando un curso de liderazgo y después la gente a los 6, 4, 3 meses no sale con algo transferible, pues entonces va a ser un gasto y va a ser una pérdida de inversión. Pero ahora, claro, en ningún tipo, digamos, de contabilidad aparece como una inversión, siempre aparece como un gasto, pero gasto quiero decir, o sea, un gasto que no transfirió nada.
¿Cómo se mide esto? Se mide en competencias conductuales, pero las competencias conductuales son algo observable. Ahora, yo, cuando estoy con vos en un feedback, no te digo todo lo que pienso. Si vos me estás dando feedback a mí, yo, como subordinado, hay cosas que no te voy a decir. Hay supervivencia también. ¿Qué quiere decir? Que yo me comporto de una forma, pero puede ser que mi cerebro esté en otro estado. ¿Qué puede ocurrir si yo me estoy comportando acá como una persona muy tranquila, pero tengo altos niveles de estrés? ¿Quién es el órgano perceptivo? Es el cerebro. Entonces, ay, no, me encantó el feedback que me diste. Pero puede ser que haya tenido altos niveles de estrés. ¿Bien? Entonces, finalmente la transferencia es que la persona no va a percibir, no va a prestar atención, posiblemente no transfiera porque está bajo estrés. Entonces, ¿qué medís? ¿Medís la cáscara, la cara en el Zoom? ¿O estás midiendo el único órgano que puede percibir lo que le estás diciendo en un feedback? Medimos cosas. Utilizamos técnicas de electroencefalografía y otras, por ejemplo, para poder medir la transferencia de una persona. Si vos venís a entrenarte, por ejemplo, en toma de decisiones, y enfrentándote a toma de decisiones, vos no cambiás tu patrón de manejo de estrés, por ejemplo, que se evalúa a partir de electrodos, no me da miedo decir la palabra, electrodos. Tenemos laboratorios en Chile, en Argentina, en Bélgica, en Brasil, en Perú, en España, donde van líderes todo el tiempo, constantemente. Posiblemente hay empresas que están escuchando que están yendo al laboratorio. Y claro, cuando salimos de ese feedback, le decimos, le damos el video, el informe del electroencefalograma, y él se da cuenta, ella se da cuenta, el patrón que tuvo. Entonces, lo primero que te diría es, medimos. Lo segundo, que es muy relevante, es entregamos modelos muy concretos para personas que suelen ser muy concretas. Nuestros clientes son primeras, segundas, terceras líneas, son seguramente perfiles mucho más orientados a la rentabilidad, a la estrategia. Cuando vos le decís cosas muy light, sí, pasan un rico momento, pero otra cosa es que eso se convierta en un ROI. Entonces, cuando vos le explicás a un ingeniero, por ejemplo, no sé, en una empresa metalmecánica muy conocida en Chile, japonesa, muy, muy conocida, un ingeniero hasta hizo un modelo de personalidad. ¿Se entiende? Necesitan cosas más concretas. Y en ese nicho se meten las neurociencias aplicadas. Medimos y te damos algo muy concreto para que creas lo que vas a desarrollarte. ¿Está bien? Okay. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos y esa es la ventaja de aplicar neurociencias. Una de las cosas que estuve viendo, preparando esta conversación para tener contigo, fue un tema que me gustaría también hacer doble clic, profundizar brevemente. Este tema de que nuestro cerebro es flojo, o dicen así por lo menos en Chile, ¿cómo se dice? Vago, lazy, flojo. Lazy, claro, lazy, flojo. Exacto. Y quería, si brevemente nos pudiese dar un ejemplo de qué significa que el cerebro sea lazy y cómo eso afecta también en la conducta a nivel de liderazgo. Bueno, voy a partir de muy atrás para adelante. No me voy a enfocar ahora en la explicación del cerebro, sino en uno de los comportamientos más observables en los procesos de transformación. Entonces, voy a partir desde lo macro. Primero de todo, hablemos del contexto. Contexto político, social, económico, Putin que quiere apretar un botón, tema económico, de todo. Un cambio total, perfecto. Lo primero que vamos a decir es que el mundo cambia. Ya sabemos que estamos en una situación que se llama BANI, ahora, de alto estrés, etc. No importa. Vamos ahora al cambio organizacional. Cambio. ¿Está bien? Para avanzar en proyectos de transformación, utilizarás diferentes metodologías, agilidad, clásico de gestión del cambio, change management, lo que vos quieras. Pero cuando vos estás aplicando esa metodología, lo que vos estás diciendo es que existe resistencia. Porque si no, no deberías aplicarlo. Si yo trabajo de 9 a 6, yo no tengo que hacer gestión del cambio para aplicar algo. Porque yo estoy trabajando de 9 a 6 y tengo un contrato, por lo cual lo debería hacer. Pero la gente tiene cerebro. Es el gran problema de las organizaciones. Como la gente tiene cerebro, en el año 1911, Frederick Taylor entendía que la gente no tenía cerebro. Entonces te hacía parecer una máquina. Estamos hablando de 1911, teoría de la administración científica, que con Ford hicieron mucha plata, porque la gente no tenía cerebro. ¿Para qué voy a tener cerebro si necesito un par de manos? Ok, pero como hay cerebro, hay resistencia. ¿Qué es la resistencia?
Vamos ahora al cerebro. La resistencia es un proceso normal, absolutamente normal, biológico, porque el cerebro tiene que incorporar nuevos conectomas. ¿Qué significa incorporar nuevas conexiones? Porque si yo no utilizo SAP y ahora tengo que utilizar SAP, la gran diferencia es que tengo que aprender algo nuevo. Si estás tan preocupado porque pasaste de PC a Mac y estuviste 6 meses perdido en la vida, imagínate si tenés que implementar un SAP. Yo trabajé mucho tiempo en implementación en sistemas informáticos en hospitales, siendo médico. Entonces, cuando vos tenés que cambiar, el cerebro tiene que hacer nuevas condiciones. Acá es donde uno dice, esto no es blando, las condiciones se ven, las condiciones se miden, es neuroplasticidad, ¿se entiende? Es como aprender un idioma. Dado eso, tenemos resistencia. La resistencia descalza la carta Gantt, te sale más caro el proyecto, el tiempo es más largo. Estamos hablando de operativo, de una cosa operativa, más inversión, control de Cuando cambios. dice resistencia, solamente para tener claro, significa una dificultad para incorporar una nueva conducta, estoy entendiendo. Literalmente, pero el cerebro ¿cómo lo ve? Como que tengo que gastar más. Vos dijiste, el cerebro pesa 1,5 kg más o menos. Es una locura. Eso lo aprendí de uno de tus artículos, sí. Pero pesa 1,5 kg. O sea, tu cerebro, el mío, debe pesar 1,450 kg, el de nuestras compañeras pesa aproximadamente 1,350 kg, un poco más. Está más conectado el de las chicas. Pero lo que quiero decir es que pesa muy poco y gasta demasiado. En el ser humano gasta demasiado. En algunos otros animales gasta un poco menos. Bien, pero en el nuestro gasta bastante. Quiere decir que cada vez que tenés que incorporar algo nuevo, el cerebro lo ve como un gasto. Nosotros somos, voy a decir la palabra homo, pero es fea, ¿no? No hay que decir homo, porque homo dice, bueno, es hombre, entonces las chicas, ¿dónde estamos? Bueno, el homo económico y todo lo demás. Bueno, somos un animal, básicamente, que funciona a partir de la eficiencia. El cerebro es eficiente, pero los cambios no se pueden hacer en eficiencia, porque tenés que incorporar algo nuevo. Cuando tienes que incorporar algo nuevo no lo sabes hacer, por lo cual no lo puedes repetir, por lo cual no puedes ser eficiente. Por lo cual tenés que entrar en eficiencia. ¿Qué significa que el cerebro es eficiente? Que quiere gastar poco, porque gasta demasiado. Quiere ahorrar energía, entiendo yo. En palabras mías simples, como ignorante del tema, quiere que ahorrar energía, ¿no? Necesita ahorrar energía. Entonces, ahora conecto con lo vago. El cerebro, cuanto más experto, es mejor. Hay una ley que se llama ley de Hebb, que dice, Donald Hebb, un científico, que plantea el hecho de que todo lo que no se poda. Es como decir, si hay cosas que no uso, pues entonces las dejo. ¿Está bien o no? Entonces, si vos el cerebro empezás a dejar todo lo que no usás, te convertís en hiper, pero absolutamente experto, pero cada vez que tenés que incorporar algo nuevo, tenés que aumentar el consumo. Y para aumentar el consumo, tenés que tener proteínas, aminoácidos, glucosa, cosas reales. Pero por favor, quiero que entendamos esto. Son cosas reales. Vos no podés aprender a hablar inglés si vos no comes bien, si no dormís bien, si no tenés oxígeno, glucosa y aminoácidos, porque no podés formar las conexiones para hablar inglés, porque si no, no encontrás las palabras. Si vos tenés que cambiar en una organización, COVID, tema contexto social, económico, político, con Putin incluido, todo lo demás, el cerebro tiene que cambiar. Es por eso que el cerebro es vago. Los expertos son vagos. Convertirse en un inexperto es costosísimo. Y en este ¿A qué te contexto, refieres con convertirse en un inexperto? ¿Cómo se aplica eso en lo concreto? Cualquier transformación. Yo en este momento estoy utilizando un, no sé, software residente, se lo tengo que irme a cloud. La organización cambia totalmente. No estás usando SAP, usas SAP. No utilizas un bot o usas el bot. No haces Pricing and Revenue Management, ahora haces Pricing and Revenue Management. Tenés que aprender cosas nuevas. Estás hablando de líderes que no tienen ni idea de lo que es Python. Y están liderando a gente que no sabe lo que es Python. Y vas a tener que hacer cursos de front-end, de back-end, de un montón de ends. Y uno dice, ¿y cuándo? Esa ruptura de paradigma que uno dice zona de confort no se llama zona de confort. Se llama asambleas neurales. Vos tenés una asamblea neural gastando poco. ¿Querés aprender? Tenés que cambiarla. Tenés que aprender. Ok. Literal. Entonces, lo que estoy aprendiendo es que el cerebro entonces es lazy, es perezoso, es flojo, y para cambiar y adoptar nuevas conductas necesita un esfuerzo que no le es natural, por así decirlo, en mis palabras, ¿cierto? Estoy parafraseando, que no le es natural. Ok, y por eso entonces hay resistencia.
Sí. Entonces, ¿cómo se gestiona el cambio para salir justamente de esa necesidad natural de ahorrar energía? Te quiero comentar algo un poco más atrás. Vamos al cerebro un poco. Si yo te digo la palabra incertidumbre, ¿qué te aparece inmediatamente? Así Uf, me como parece incertidumbre. miedo, no saber. Perfecto. Ahora somos dos personas medianamente racionales. Entendamos lo que significa incertidumbre. Incertidumbre significa no saber. ¿Está bien? La pregunta es por qué Gabriel Furman plantea que no saber significa no saber negativo, porque puede ser no saber positivo, o sea, podría ser una tremenda oportunidad. Incertidumbre es no saber, no es no saber negativo. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos en el razonamiento. Bien. Sí. No Quiero te- decirte que mi cerebro está usando energía ahora, siguiéndote. Es la idea, es la idea. Yo vi tus charlas. No creo que ningún entrevistador ni entrevistado ha venido a hacer algo con red, ni algo preparado. No estamos transitando caminos preparados, estamos Me transitando gusta, me gusta, caminos. me gusta, sí. Y vos vas a empezar a encontrar cierto tipo de preguntas que seguramente se hubiesen adormecido si hubiese estado preparado. Me Estarías encanta, me menos... encanta. Lo que acabo de yo hacer es activar un sistema tuyo, es un sistema activador. Y claro, diciendo, bueno, pero este tipo puede preguntar cualquier cosa, decir cualquier cosa, si me duermo un poco, chao el podcast, ¿se entiende, no? Entonces, pero es Sí. mejor para vos, y es mejor para mí, y es mejor para el auditorio. Ahora, el cerebro, ¿por qué el cerebro tiene esto? En mis clases, mis alumnos no, están cansados de escuchar esto, pero el cerebro tiene algo que se descubrió en fin del siglo pasado, principios de este. De hecho, hay un premio Nobel que se gana por esto. Un neurocientífico se gana el premio Nobel de la Economía. ¿Por qué se gana el premio Nobel de la Economía? Porque ¿Quién descubre fue, perdón? ¿Quién fue? Daniel Kahneman, un Kahneman, sí, 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 sí. brillante científico israelí que vive ahora en Estados Unidos. Brillante premio Nobel. Él se mete en el cerebro de la toma de decisiones. Entonces empieza a entender cómo funciona y detecta que el ser humano, mirá, esto se detecta ahora en el año 2000 y algo, las investigaciones fueron del siglo pasado, fin del siglo pasado, 90, 80 y algo 90, un tipo que trabajó con Amos Tversky, otro compañero de él, brillante los dos. Si vos ves la cara, la cara de los dos, en esas épocas te das cuenta por qué estaban en eso. Digamos. Son gente que está en otra, pero bueno. Detectan que el cerebro tiene una cosa que es media rara, que se llama asimetría de la función de utilidad. No te asustes. Es una función econométrica, que significa que el cerebro piensa 2 veces en negativo versus una en positivo cuando no sabe. Es biológico. ¿Pero por qué es eso? Es rarísimo, porque nosotros lo tenemos incluido dentro de nuestro cerebro y nuestra mente. Yo pienso, si yo no sé, voy a pensar, uno por positivo, pero 2 por negativo. ¿Por qué es eso? Porque cuando estábamos en la sabana, ¿está bien? Estábamos vestidos con lo que teníamos, vos me imagino que con una piel de algo más elegante que yo seguramente una piel de conejo. ¿No? Estábamos los dos ahí y vos me decís, me parece, Lucas, que esto está demasiado tranquilo. Está bien, ¿no? Acá va a aparecer, acá hay un vuelo a diente de sable. ¿Está bien o no? Porque si nosotros no teníamos la función de utilidad en ese momento, nosotros decíamos, quedémonos a dormir acá, si está tranquilo. Esa función de utilidad para protección, para activar sistemas que me defienden, están activos en nuestro cerebro después de 200.000 y algo de años. Significa que en la organización, cada vez que yo no sepa algo, me aparece la sabana y acá me parece que va a aparecer un diente de sable. Pero yo también podría decir, pero Gabriel, vamos a encontrar el lugar que necesitamos para la evolución de convertirnos en sedentarios. Pero eso viene después. Y esa función de utilidad hace que cuando una persona se enfrente a la transformación, haya resistencia. Te lo voy a aplicar ahora, porque nosotros tenemos modelos de gestión de la transformación. Yo no es que ando conectando cables todo el tiempo. En empresas actualmente, hoy a la mañana, ayer, estoy en reuniones de gestión de la transformación, gestión del cambio, hacemos programas de gestión del cambio. Pero le damos más relevancia a la resistencia. Empezamos 3 o 6 meses antes, en una etapa de descongelamiento. Donde todavía la gente ve dientes de sable, creen que te van a echar, que te van a reemplazar, que no van a saber hablar Python, que no se van a capacitar. ¿Se entiende? Y la Gantt no incluye eso. Las Gantt, los project managers, las PMOs. Donde aparece como una especie de... Me gustó mucho eso que mencionaste, como que en los programas hay una etapa de descongelamiento y hablar justamente de la resistencia.
Antes de seguir adelante, me gustaría quizás bajarlo en lo concreto y específico. ¿Cómo un ejercicio o una idea de cómo trabajas esa resistencia cuando vas a trabajar ahí con los ejecutivos? La gestión del cambio se basa en tres grandes pilares. Todos los pilares, si el cerebro no existiera, no los necesitamos. ¿Qué quiero decir? Si yo instalo, acordate esta palabra, Gabriel, instalar. Instalar es instalar dentro de un software, dentro de un flujo, dentro de un proceso. Implementar es que ingrese acá. Si vos instalás y no implementás, lo instalás en el servidor, la gente no lo usa. Ok. ¿Está bien? Esa diferencia. Entonces, entendiendo los principios de las neurociencias, hay un triángulo. El triángulo es información, capacitación, participación. Si vos eso lo adelantás, no lo empezás el día que estás instalando, porque si no te va a resistir volando. Es como que vas a entrar a revisar la turbina en vuelo. No se revisa la turbina en vuelo, te puede resistir. Entonces se revisa en el zócalo, se realiza en la explanada, cuando el avión está. Entonces empezás a participar. Participar significa que la persona empiece a abrir todo lo que tiene que ver con los miedos y la incertidumbre que tiene para poder aclararle qué finalmente va a hacer. Son situaciones medias tensas, pero las tenés que hacer. Invitas a los sindicatos, invitas a los detractores, son los primeros que vienen, son los que te van a dar información de dónde están los dientes de sable, o por lo menos dónde los tienen en la cabeza. Y otra cosa que haces es capacitar, una vez que ya avances, se informa mucho para poder dar mucha certidumbre. Acuérdense una cosa siempre. Cada vez que la organización dice, mejor no le digamos nada porque se van a asustar, acordate que estamos vivos gracias a un sistema que se llama sistema inhibidor comportamental y hay una función dentro de nuestro cerebro. ¿Vos te crees que somos tan predecibles que no vamos a percibir el riesgo de perder el trabajo, el riesgo de ser obsoletos, el riesgo de perder poder, el riesgo de que sea más difícil ganar porque vos no me lo querés decir? Y muchas estrategias organizacionales es no digamos nada y vayamos echando de a poco todos los trimestres 10, 15 personas. Convertís a todo el headcount en una máquina resistidora. Eso es súper concreto. Y así se montan los procesos de gestión de transformación. Hay diferentes variables de congelamiento, movimiento, recongelamiento, y se van midiendo ciertas cosas. Pero con eso se empieza. Gracias por compartir eso. Muy interesante y notable cómo la forma en que funciona el cerebro, estoy aprendiendo ahora de ti, impacta directamente en todo lo que hacemos. Y sobre todo entender de que el miedo es parte natural de la evolución del cerebro y está ahí presente en cada una de las personas que componen las organizaciones. Y por lo tanto, entender cómo funciona el cerebro y lo que quiere ahorrar, lo que le gusta, lo que no le gusta, es un factor esencial para poder liderar. Ahora estoy conectando los dos mundos, el mundo del cerebro y el mundo de la gestión del día a día. Está genial eso. Nosotros estamos siempre en el mundo de la gestión. Nuestros indicadores y nuestros entregables son en el mundo de la gestión. Pero cuando vos a un gerente le mostrás, luego que hace un ejercicio de hiperscanning, que es el nombre de los laboratorios que tenemos, hiperscanning lab, le mostrás lo que provocó en su subordinado, porque él no lo ve. Pero nosotros le mostramos el electroencefalograma de su subordinado cuando le daba feedback. Vos nunca ves el cerebro de tu subordinado cuando le hace el feedback. Te aseguro que va a poder empezar a variar, a cambiar, a ajustar su estilo de liderazgo a partir de lo que hizo. Ahora, yo estaba pensando ahí, perdona que interrumpa, pero creo que es un punto muy, muy interesante, que es que al final lo que yo pienso es que las organizaciones no están tan preocupadas por el resultado que entrega el electroencefalograma, que no sé decirlo. Eso, electroencefalograma. Sí, sino que están preocupadas al final de conductas observables que generen resultados. Sí. Digamos, ¿qué ocurre después con ese colaborador, después de que recibió feedback? ¿Qué va a hacer con esa información que recibió, más allá del resultado médico del escáner, digo? ¿No? Sí, cuidado con eso, ¿no? No es médico, porque nosotros en ningún momento lo abordamos de la medicina, digamos. El laboratorio es un lugar donde es una sala de reuniones. Acá no vamos a mostrar nada, pero es una sala de reuniones, es una mesa muy agradable, muy linda. Ok. Pero mi foco es, ¿qué va a hacer ese colaborador después del feedback? ¿Qué acción va a cambiar? Se entrena específicamente para eso. Los programas estos no se hacen descontextualizados, se hacen, los programas que hacemos, que montamos escuelas de liderazgo completas, tienen clases, coaching, actividades, etc. Lo que pasa es que agregamos un elemento que es medir. Yo hago clase de gestión del cambio en la universidad.
Yo hago clase de Change Management. Claro. Pero medimos. Ejemplo. Las organizaciones pagan valor hora para que la gente esté a las 9 de la mañana en reuniones Zoom. ¿No? Yo estoy acá en una reunión Zoom. Estoy en una reunión. Estoy haciendo un podcast. Perfecto. Pero vos no sabés lo que yo te estoy atendiendo. No sabés el nivel de estrés que tengo. No sabés si estoy conectado o desconectado. ¿Por qué estás pagando? Por mi cáscara, la coreografía conductual. Si yo te hago un feedback y el jefe te dice lo que quiera decirte, en el formato que quieras porque hay muchos modelos de feedback, y yo estoy en un nivel de estrés donde no capto nada, ¿qué es lo que se pagó? El consultor cobra. La hora la pagan los dos. El cafecito que se tomaron lo pagan los dos. ¿Está bien? Todo lo pagan los dos. Pero puede ser que no transfieran nada. Entonces, una vez que se hace eso, con esa información, yo como coach también, lo coacheo para eso. Porque mi objetivo no es que él haga, primero le decís lo bueno, después le decís lo malo. Después le tenés que dar 3 indicadores bajo el modelo SMART. Y además tenés que usar el modelo START para poder buscar incidentes críticos. Pero eso ¿qué importa? Lo que me importa es lo que yo produje en el otro. Si el otro está en desatención, que se mide perfectamente, hay ondas electroencefalográficas que denotan esto, el estrés, por ejemplo, si vos sumas desatención y estrés, esa Perdón, reunión justo ahí se valió cortó, cero. se cortó 2 segundos. ¿Qué dijiste? Perdón, que si el ejercicio de feedback se junta la desatención y el estrés, el valor fue cero. Cero. Multiplicado por todo lo que tiene que dar feedback en la organización, posiblemente no haya habido feedback. Entonces nosotros medimos un proceso que es el mismo que hacen siempre. ¿Entendés? Yo no afecto el proceso. El proceso es el mismo. Dense feedback, señores, señoras. Yo los mido. Y después le entregamos a cada uno de ustedes y un general a la organización de cuánto se transfirió en esa sesión. ¿Qué porcentaje estuvieron estresados? ¿En qué momento se estresaron? Por ejemplo, hay veces que vos querés ver si el liderando puede poner algún tema. ¿Está bien? Entonces vemos cómo su cerebro se empieza a activar en un determinado protocolo. Quiere decir que quiere decir algo, y finalmente no lo dice. Pero yo tengo ese registro. Entonces cuando le voy a dar feedback, le digo, ¿pero por qué no lo dijiste? ¿Pero cómo sabes que no lo dijiste? Bueno, porque tu cerebro empezó a tener un ritmo propio de una activación. Estaba activado, quería hablar. Es como que, ¿se entiende? ¿Por qué no lo dijiste? Todo eso se puede ver con algunas limitaciones, por supuesto, porque estamos hablando de personas que no podemos ver patología. ¿Vos sabías, Gabriel, que en Chile el año pasado se promulgó la ley de neuroderechos? Primer país en el mundo. No. Lo pueden ¿Qué buscar, lo que significa están eso? escuchando. Ley de neuroderechos. Estamos hablando de derechos de todo, digamos, de obtención de información. Vos abajo del mail te ponen seguridad y confidencialidad de la información. Y yo te estoy obteniendo información del cerebro sin preguntarte. Por lo cual hay una ley en Chile, primer país del mundo, ahora lo van a copiar todos, que además de todos los eventos que tuvimos nosotros en Chile, que le comunicamos al mundo durante los últimos 3 años, algunos buenos, algunos no tan buenos, este es bueno. En el Senado se promulgó esta orden, esta ley ya fue promulgada, está lista, ya va a convertirse rápidamente en algo abordable y es el primer país del mundo que tiene una ley protectora de los neuroderechos. Significa que si yo quiero hacer algo de este tipo o tus resultados de test o lo que sea neurocognitivos o cuando vas a un hospital, todos los neuroderechos, tiene que ser protegido. Protegido porque es información que no pasa muchas veces por la voluntad. Porque yo tengo ganas de que mi líder no sepa que la verdad que lo que me está diciendo me parece muy poco inteligente y mi cerebro está diciendo que está muy estresado y que está desconectado, por lo cual no le interesa lo que está diciendo. Si yo solo muestro... Gracias. Sí, está muy interesante. Gracias por compartir eso. Y quería cambiar un poquito la dirección de la conversación y llevarlo quizás a algo más directamente tuyo, en tu vida también, conectado con este tema. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida personal, en la vida de Lucas Kanga, lo que has aprendido de neuroliderazgo, neurociencia? Bueno, no es una pregunta que haya tenido preparada, pero te quiero contar un poco, quizás. Estoy bastante tranquilo con lo que hice. Yo empiezo mi vida en relación con el liderazgo. Yo entro a los 13 años en Argentina a lo que se llama el Liceo Naval. El Liceo Naval es una forma de ser oficial de la Marina, pero muy joven, muy joven. Yo hice
Hice una formación militar de 5 años, luego estuve como oficial de la Marina algunos años. Sé que en Chile se entra más tarde, pero en Argentina podemos entrar antes. Por lo cual, tengo una concepción de liderazgo muy interesante. Se piensa que los ámbitos castrenses tienen liderazgos muy verticales, no es así. En los ámbitos militares, si uno no da el ejemplo y uno no va adelante, la tropa no te sigue. Entonces es un concepto totalmente distinto. Las organizaciones deberían aprender más de esos ámbitos. Es muy asociado a valores. Luego me doy cuenta, digamos, que no es para mí el ámbito castrense. Estuve un par de años como oficial y me dedico a estudiar medicina. Y la medicina me apasionaba por la curiosidad, me encantaba, era apasionante saber cada vez más. Es muy apasionante el organismo, el cuerpo como máquina perfecta. Estudiar medicina es todos los días sorprenderse de algo, ¿está bien? Termino medicina, pero la cuestión de ser médico es muy repetitiva, la verdad que lo clínico no era para mí. Y soy bastante inquieto, entonces contrataban médicos en una empresa belga para poder trabajar en gestión de la transformación, en gestión del cambio. Estamos hablando del año 2002, que coincide con una crisis muy grande en Argentina. Me voy del país, termino en Europa, en Bélgica, etcétera, y después en Chile. Y después, orgánicamente, empieza a aparecer el MBA, entonces sumo de vuelta otra pata más de management, donde ahí todo se concentró. Yo conocí en ese momento un profesor, trabaja en este momento en el ESE, el doctor Álvaro Espejo, el doctor en management, que me abrió la cabeza al management duro, al management medible, a los modelos. Y dije, yo soy médico y sé de gestión del cambio, y encima de todo había sido militar. Digo, yo creo que tengo algo que aportar acá. Y ahí, Gabriel, se juntó todo. ¡Pah! Y luego termino mi formación en un doctorado, donde el doctorado lo que me da son las herramientas para poder medir. Yo no tengo idea, y no tuve idea hacia dónde iba. Esto lo pueden bajar en un video hiper trillado de Steve Jobs, que él habla de que nunca tenía idea de lo que hacía para adelante. Yo me parezco en alguna característica de Steve Jobs, pero es brillante. Pero yo tampoco tenía idea. Pero yo sabía que había algo. Y si vos lo pensás, decís, pero es obvio. Pero ¿cómo vas a pensar en algo que es social? El liderazgo social. No se lidera en paredes, se lidera gente. Y que no hable del único órgano. Ahora junto todo, a nivel personal te digo que es absolutamente explicable, me siento tan cómodo. Hablando de liderazgo, pero inmediatamente te explico los modelos que hay debajo. Hablo de motivación y te explico los modelos que hay debajo. Hablo de conflicto y te explico por qué el cerebro conflictúa. Una cosa que hay que entender, las neurociencias no somos capos, las neurociencias no somos gurúes, las neurociencias somos humildes, se publican cosas, léanlo, está publicado en ciencia. No vamos a tener grandes eventos con miles de personas que nos siguen, modelos con nuestros nombres. Las personas que hacen papers se citan entre ellos. Sí. No vas a un estadio a ver al último gurú. No, eso déjalo para otro lado. La ciencia es bastante... Nos da vergüenza hacer esas cosas. Entonces yo diría que a nivel personal me pasó eso. Me estoy tan tranquilo, tan contento de poder contar en un lenguaje abordable, porque los alumnos no tienen ninguna experiencia, y son cursos muy preferidos por los alumnos, básicamente porque encuentran cosas novedosas, integrando todo lo que yo hasta un momento, hace unos años atrás, yo me veía bicho raro, no calzaba. Y ahora hay una consistencia y una integridad muy, muy importante en mí ahora. Puedo hablar en un ámbito de lo que soy. Antes no podía hablar, antes no decía que era médico. Es terrible, tuve 12 años. ¿Se entiende? Gracias, sí. Mi respuesta, me siento muy íntegro ahora, una pieza, hablando en una universidad, en escuelas de negocio. Gracias por abrir ese espacio también de reflexión más personal, lo aprecio mucho. Y yo estaba pensando, ahora en este mundo que hay tanto liderazgo remoto y gente trabajando frente a una pantalla y conectando con otros a través de la pantalla y Zoom y todo eso, ¿qué aporte has visto tú desde la perspectiva de las neurociencias para liderar de forma remota a través de la pantalla? Bueno, de hecho hay varios programas que estamos haciendo mediante universidades con ese contexto. Esto de la pantalla ha sacado lo mejor y lo peor de varios modelos. Se hizo justicia en cuanto al tema de la vida personal y todo lo demás, los niveles de estrés de las personas han bajado. Pero por otro lado se han concentrado en otros, han bajado pero se han concentrado. ¿Qué quiero decir? Que vos tenés niveles o pics de estrés mucho más grandes en periodos de tiempo más cortos. Antes vos estabas estresado de 9 a 6. ¿Está bien?
Ahora estás estresado mucho porque el cerebro tiene que hacer un montón de cosas que la herramienta virtual no es la mejor. Para hacer algunas cosas. Entonces, te quiero separar esto muy concreto. Si vos tenés que hacer algo a nivel eficiencia grupal, quiero decir que todo el mundo tiene que hacer lo mismo y correr paralelo, reunión tipo informativa, señores, hagan esto, me entregan todos esto, todo sí en forma eficiente, copy-paste, repetitivo, vertical, ¿está bien? Eso, la metodología online es excelente. Es excelente porque es eficiente. La cantidad de ineficiencia que teníamos con esas reuniones que iban a cualquier lado, todo el mundo hablaba de cualquier cosa. Esa cuestión es ineficiente absoluto. Entonces, el cerebro dice, en esas reuniones que yo venía a hacer nada, listo. ¡Tac! Listo. Muy eficiente, muy eficiente. Pero la eficacia todavía, la eficacia tiene que ver con la integración entre seres humanos, coelaborar. Lo que dije recién se llama cooperar. Operamos los dos juntos, ¿entendés? Yo entrego lo mismo que vos. Somos todos profesores en una reunión donde nos bajan, el decano nos baja algo. Cooperamos, operamos juntos, ¿está bien? Pero esto es colaborar. El cerebro humano tiene una parte muy importante. Una gran porción del cerebro está abocado a entender señales sociales. Y eso tenés que estar presencial. A entender que justo se cortó ahí un par de segundos. ¿Qué dijiste? Reglas sociales, se llama cognición social. Es una parte del cerebro que en las organizaciones ni se conoce. Pero todo lo que tiene que ver con reglas sociales, el cerebro es como diciendo, ¿y para qué tengo todo esto? Si nosotros seguimos online, las vamos a perder. Hay un montón de señales que necesitamos estar presencialmente. El cerebro está pensando así, el del humano, no otros. Nosotros aprendemos fuera del útero. Nosotros no venimos como un pingüino preparado. Nosotros aprendemos de tu mamá, de mi mamá, aprendemos socialmente. Interesante, eso, aprendemos en contacto con otros. Sí o sí. Un pingüino no. Un pingüino no tiene tiempo a hacer eso, porque si vos hicieras eso, es tan riesgoso ser pingüino que la mayoría de los padres se lo comen a los padres. ¿Se entiende? Entonces no pueden aprender de alguien que el porcentaje de ser comido por una foca son altos. Nosotros tenemos menos riesgo de eso, por lo cual aprendemos de nuestros antecesores. Ahora, para aprender de nuestros antecesores necesitamos hacerlo en forma social. Y ese es el problema. Yo te diría, seguí dándole a esas reuniones que no servían literalmente para nada, seguí haciéndolas online, dale con todo, la bajadita. Es un mail, pero con cara, ¿está bien? El otro, concéntrenlo, muy concentrado en algunos espacios del tiempo, ojalá media mañana, media tarde, por los niveles de cortisol. La neurociencia te dice, hagas una reunión. Si vos querés hacer la reunión de el gran brainstorming el viernes a las 6 de la tarde, no te da el cortisol para poder prestar atención. No, pero bueno, es el lugar que encontramos. Sí, pero no sabes nada del cerebro. En ese contexto, yo te diría que separemos eso. Va a funcionar bien, pero hay niveles un poquitito más controlables de estrés en esas reuniones que no servían para nada y mucha más atención en las reuniones que sí sirven para algo. Pero, sí, te quiero recomendar algo. Hay una investigación muy interesante que hace Microsoft, tomando en cuenta sus productos, Teams, etc. Que lo hizo ahora, está disponible, se pone en Microsoft EEG, electroencefalograma, Microsoft EEG Stress, van a aparecer en una página de Microsoft. Tienen un laboratorio de Microsoft que prueba sus productos. Entonces dice, si yo agendo reuniones todas seguidas, ¿qué le pasa a los cerebros de la gente? Hicieron reuniones todas seguidas y reuniones grupo control con interacciones en el medio de o recreos u otras interacciones. ¿Bien? En la segunda reunión seguida ya no había nadie. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Entonces, ¿para qué lo haces? En cambio, los de abajo, ¿sí? Los de abajo, en la segunda o tercera reunión, todavía estaban con ondas compatibles con la atención. Entonces la pregunta es, si lo sabes, ¿para qué lo haces? Eso es neurociencia. Aplicable. Espacié en las reuniones. 15 minutos en el medio. Tenés la cara, tenés el cuerpo, pero no tenés el cerebro. Increíble cómo a veces entonces detenernos es lo que nos permite luego ser más efectivos y avanzar mejor. Literalmente. Y no te estoy diciendo que sean expertos en cerebro. Te estoy diciendo que incluyan lo que se sabe del cerebro en organizaciones donde en la actualidad
Y ya casi a 90 y algo de años o 110 años de la teoría de la administración científica, sabemos que es un cerebro. Y sabemos que no es una caja negra. Entonces, vos creés, en Chile existe lo que se llama el chicoteo de los caracoles. Sí. Perdónenme, yo no tengo caracoles en mi cabeza. Yo tengo cerebros en mi cabeza. Si querés, chicotea los caracoles. Pero cuando vos chicoteas un cerebro, lo que le pasa es que pierde colaboración, flexibilidad, creatividad, inteligencia, atención. ¿Se entiende? ¿Para qué lo Y entonces hablamos de alguna forma del poder de la pausa y del recreo, en el ejemplo genial que dijiste Literal. de las reuniones. ¿Qué otro consejo práctico sirve para que el cerebro esté abierto al cambio y esté sano y activo? Esto es un modelo muy conocido que lo pueden obtener en cualquier. Esto se llama Neuroleadership Institute, es un instituto de neuroliderazgo en Estados Unidos. Hay un muy conocido escritor que se llama David Rock, que plantea un modelo. Sí, lo ubico, lo conozco. Es bastante accesible. Yo diría que hay que hacer cosas divulgables, no cosas demasiado complejas. Pero el tipo dice, mira, hay 5 variables que si las tenés medianamente controladas vas a liderar en la zona. En la zona significa desde el aburrimiento para arriba, pues si no se te aburren, ¿bien? Y desde el estrés para abajo, pues si no se te estresa. Entonces, lo primero de todo es manejar el estatus. El estatus significa que las personas tienen que valer. No tiene que ver con el rol, tiene que ver con valer. A ver, Gabriel, por favor, le preguntan a Gabriel es el tipo que sabe acá, yo no, pregúntenle a él. Formar a las personas y utilizar lo que saben cada vez más, que participen en reuniones. El estatus, muy importante que la gente tenga estatus. La gente empezó a perder bastante estatus durante la pandemia. Bueno, estatus. Lo segundo es dar la mayor cantidad de certidumbre posible. Acordate que la certidumbre no parte desde cero, la certidumbre parte de lo negativo. No saber significa estar en negativo. La tercera tiene que ver con autonomía. La autonomía afecta tanto al cerebro, tanto al cerebro, que básicamente lo lleva a niveles de una subordinación extrema, por lo cual pierde las capacidades de motivación, de comunicación. Entonces la autonomía es muy, muy relevante, la autonomía de las personas. Otra es mantener las relaciones. El ser humano tiene una parte muy social, tiene alimento y recompensas sociales, no lo inhiban. Estuvo muy atacado durante la pandemia, lo sigue estando todavía. Y lo último, la equidad. La equidad es literalmente, y no voy a tener miedo en decir esto, es una pistola que se pone en la sien de la gente. Cuando hay inequidad, uno le dispara a la parte más relevante del cerebro que se llama prefrontal. Esta parte que está acá. ¿Equidad entendida en qué sentido? La equidad del respeto, la igualdad, del respeto a diferentes géneros, diferentes orientaciones sexuales, diferentes condiciones sociales, diferentes niveles de económico, cultural, de lo que sea. Es un disparo al cerebro, que se llama el CEO del cerebro, pero de todas las personas. ¿Por qué? Porque las investigaciones dicen que cuando vos evaluás inequidad, la inequidad la perciben todos, no solamente las personas que no reciben el beneficio. Eso no se sabía antes. Antes se creía que cuando vos evaluabas inequidad, la gente que sentía inequidad era la gente que no recibía. Pero si yo soy lo que se llama el homo reciprocans, que es el cerebro que tenemos en este momento, y yo veo que Gabriel está haciendo el mismo trabajo que yo, y cuando salimos del podcast vos cobrás menos que yo voy a estar motivado porque cobro más, pero me sentiré mal porque es inequitativo. Porque yo me doy cuenta que es inequitativo. ¿Se entiende? Asociaron dos conceptos que... Una cosa es, sí, que bueno, yo gano, me encanta, voy a comprarme una camisa nueva. Pero Gabriel laburó igual que yo o más. Entonces, y las organizaciones no se dan cuenta. Y tienen toda la organización en ese contexto. Si vos sumás esas 5 variables, vamos de vuelta. Estatus, certidumbre, autonomía, relaciones y equidad, vas a liderar lo que llaman la zona. Hay papers, lo bajan en cualquier momento. Sí, están, creo que está en el Neuroleadership, ¿no? Absolutamente, sí. En todos lados lo encuentran. Es de acceso libre, por favor. Está buenísimo, gracias por traer eso a la mesa y creo que sistematiza en 5 pilares de forma muy práctica. Lo agradezco mucho. Hay un montón de modelos, sí. Pero sí. Ese es uno que es muy conocido. Lucas, yo te quería agradecer por tu tiempo y compartir tu experiencia con nosotros. Antes de concluir esta conversación, para aquellos que quieren conocer más de ti o conectar contigo directamente y con tu trabajo, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, estoy trabajando en diferentes universidades, en Argentina en el CEMO, en la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos, en Adolfo Ibáñez también, haciendo cosas en el ESE. Tengo una consultora, un laboratorio que se llama Momentum Brain-Based Consulting. Y lejos de ser un tema comercial, que lo es, las investigaciones se pagan, la tecnología se paga, anímense a conocer las neurociencias porque existen muchos elementos y muchos temas que la neurociencia tiene que decir en el ámbito organizacional. Cuidado con el tema de la neurofobia, no se asusten. La neurofobia es, ay no, esto no tiene nada que ver. Métanse y se van a dar cuenta que es lo que ustedes siempre sentían. Es como que cuando hacemos estos cursos, los líderes decían, a mí me pasa eso, me pasa eso, pero lo tenía en la intuición. ¿Para qué intuición si hay mucha investigación? Genial. Y también la gente puede llegar a ti a través de LinkedIn. ¿Se sirve a ti? Estoy en LinkedIn, Lucas Kanga, estoy en Instagram, en todos lados, básicamente mostrando lo que hacemos, cursos, etc. Genial. Así que te agradezco muchísimo. Es una gran ayuda la que me das de poder contactar con gente. Sí, claro. Esa es la idea, que la gente también puede conocer directamente el... Hay muchos cursos que estamos haciendo en universidades, en el Sí. SEMA, en Argentina, en Adolfo Ibáñez. Hay varios cursos que se están haciendo. Se van a dar cuenta que es como cuando uno se compra un auto. Después de que todo el mundo tenía el auto. Pero claro, cuando veas esto de neurociencias, te vas a dar cuenta que está lleno de divulgación neurocientífica. Lo único que les pido es que lean quién lo escribió y se investigó. ¿Está bien? Porque hay neurochanting también. Y eso no es Lucas, te quiero agradecer por tu buena onda y buena disposición en esta conversación. Excelente calidad del podcast, de verdad. Excelente y un honor estar acá. Gracias. Gracias, me despido con mucho cariño y seguimos en contacto. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, Gabriel. Gracias. Queridos, los dejo a todos invitados a conectar vía LinkedIn. Cuéntame qué aprendiste en particular de este episodio y también qué nuevas temáticas de liderazgo pragmático te gustaría aprender en futuros episodios. Los invito también a revisar mi sitio web, gabrielfurman.cl, para acceder también a mi libro Créete el cuento, donde explico un método de 3 pasos para gestionar el miedo, accionar de forma imperfecta y lograr resultados sorprendentes. Me despido con mucho cariño y espero que pronto podamos seguir aprendiendo juntos. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.